México está en manos de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda, en un contexto nada positivo, nada alentador para el mandatario mexicano. Se tiene que enfrentar a la crisis económica, a esta grave recesión económica que se ha generado a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19. Y tiene también ante sí a los adversarios políticos que han iniciado campañas mediáticas para desilusionar, para generar desaliento, desánimo en contra de las decisiones de López Obrador. Y es en este panorama en donde se anuncia que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Algo que para muchos significa un respiro en el ámbito económico para López Obrador. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra el escenario en México en medio de esta crisis económica y la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La economía de México se descompone a pasos gigantados. Los datos durante la pandemia muestran que la caída en el empleo, en la recaudación tributaria y en las ganancias de empresas apuntan al comienzo de una crisis económica rápida y profunda. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha presentado su plan económico que decepcionó desafortunadamente a muchos empresarios y que políticos opositores han criticado y han prácticamente iniciado una campaña mediática para tratar de descalificar el plan económico que presentó López Obrador a los mexicanos. Negocio por negocio, sector por sector, la economía de México empieza ya a deteriorarse. A más de un mes de que la amenaza del COVID-19 obligara a la población a encerrarse en casa, los datos muestran que la caída en el empleo, en la recaudación tributaria y en las ganancias de empresas apuntan al comienzo de una crisis económica rápida y profunda. Las cámaras y asociaciones industriales sostienen que los apoyos gubernamentales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador no están llegando a suficientes empresas para contener el daño de la pandemia en la economía. En su último anuncio, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social reportó que del 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 346.800 empleos, pero la cifra actual se acerca más a los 600.000, asegura José Luis de la Cruz, encargado de asuntos económicos de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN. Cada día, estima la organización, se pierden 20.000 trabajos y eso solo se refiere a los empleos de los 20.5 millones registrados en la seguridad social. La economía informal en México ronda el 56%, por lo que no es posible saber con certeza el total de trabajadores que han perdido su fuente de ingresos. Estas empresas están tomando el pulso del funcionamiento en un sentido más estricto del mercado interno, asegura de la Cruz. Lo que empieza a mostrar es el debilitamiento rápido y acelerado de la economía nacional. Los pronósticos de la pérdida de empleos para este año en México, de acuerdo con asociaciones empresariales y la empresa de reclutamiento internacional Manpower Group, van de 1.2 a 2 millones. En México, el 90% de los empleos están en el sector privado. Esto quiere decir que la economía está conformada en su gran mayoría por negocios que ofrecen materias primas, productos o servicios. Los servicios son los que más contribuyen al Producto Interno Bruto, con el 63% de acuerdo con el INEGI, el Instituto de Estadísticas de México. El corazón de esta crisis económica detonada por el COVID-19 es la incertidumbre. La incertidumbre es el principal factor que está alentando aún más la crisis económica. La falta de conocimiento sobre cuánto durará no permite a los actores económicos, ya sean empresarios, empleados o trabajadores informales, hacer planes o saber cuándo contarán con su próximo ingreso. Salvaguardar los ingresos de la familia es, por lo tanto, una de las claves que definirán si la economía se reactiva de manera rápida o no. Uno de los servicios más preciados para México, por ser importante fuente de divisas y de empleo, es el turismo. Este es uno de los sectores que más profundamente ha sentido el golpe.
La cancelación de vuelos en todo el mundo, así como las medidas sanitarias para prevenir el contagio, llevaron al desplome en la ocupación hotelera. En Cancún, la joya de la corona del turismo mexicano, la ocupación hotelera está en un 4.3% comparado con el 82% registrado antes de las primeras medidas de aislamiento. Las mismas cifras del gobierno apuntan que Quintana Roo es el estado en donde más empleos se perdieron entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Los restaurantes que sirven tanto a turistas como a los habitantes del estado también han sufrido el golpe. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, asegura que la industria aporta el 8% de todos los empleos del país con 2.14 millones. Al caer las ventas en un 90%, un tercio de los restaurantes del país han cerrado por la pandemia. La mayoría de los que no están cerrados por completo están ofreciendo servicios para llevar con una planilla de empleados reducida. Esto pone en riesgo de cerrar permanentemente a una gran parte de los negocios que forman parte de ese sector. Las empresas constructoras entraron a esta crisis ya en una posición vulnerable. El sector beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional, por lo que ese es uno de los principales motores de la economía del país. Pero una dramática caída del gasto gubernamental en infraestructura le empujó el año pasado a su peor contracción en casi 2 décadas. Hoy en día la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estima que están en riesgo de desaparecer 500,000 de empleos en la construcción por la crisis del COVID. Esta cámara, que representa a 12,000 empresas constructoras en todo el país, asegura que al menos la mitad de las compañías carecen de efectivo para pagar a sus empleados. Y esto ha impactado también en la caída en la recaudación de impuestos. El gasto del gobierno aporta a la economía nacional de manera importante, no solo el sector de la construcción, sino el de la salud, educación y seguridad, entre otros. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador promueve la austeridad republicana y prometió reducir el gasto público, que calificó de excesivo durante su campaña, y en 2019 ejerció gran parte de los gastos presupuestados llamándolos un ahorro. Una crisis económica es un mal momento para la austeridad. Gobiernos y expertos en políticas públicas a ambos lados del Atlántico coinciden en que para contrarrestar la baja en productividad y el consumo, los gobiernos deben impulsar el gasto público con medidas contracíclicas para paliar lo más posible las consecuencias económicas de la pandemia. Es decir, para contrarrestar el desempleo, la quiebra de empresas y la capacidad de consumo de los habitantes, el gobierno tiene que gastar más de lo que normalmente gastaría, compensando así las caídas en el sector privado. López Obrador, sin embargo, anunció esta semana que aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. Ordenó cerrar 10 subsecretarías y reducir el sueldo de los funcionarios públicos de más alto rango. Por otro lado, anunció que se incrementará el número de préstamos a microempresas a 3 millones y que aumentará el gasto en programas sociales ya existentes en 622.556 millones de pesos, el equivalente a cerca del 3% del Producto Interno Nacional. Sus decisiones reflejan un intento por mantener ambas metas, proteger la economía y mantener la austeridad. De acuerdo con una estimación del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, México sufrirá una pérdida de 2.1 billones de pesos solo en la caída del consumo en general entre abril y mayo, lo cual impactará en la recaudación de impuestos. Además, cerca del 8% de los ingresos del gobierno provienen de la venta del petróleo por parte de la empresa estatal Pemex, y este mes el precio de la mezcla mexicana cayó a su precio más bajo en la historia debido a que la demanda por petróleo bajó en todo el mundo. Esta reducción económica nos va a pesar en la recaudación, considera Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una organización no gubernamental. Hay riesgo ahora mismo de una reducción muy importante en la recaudación, entonces el gobierno batallaría para conseguir sus ingresos y esto se junta con la necesidad que va a tener de gastar más el año que entra en sectores como salud, en apoyo a Pemex, etcétera. Puede ser un caldo complicado. Yo esperaría que no se congelara el gasto, sino al contrario, que trataran en la medida de lo posible de gastar todo lo que esté programado y hasta un poco más, es lo que sugiere
el especialista. El apoyo gubernamental para muchos podría ser insuficiente. López Obrador anunció que ya se ha comenzado a otorgar 3 millones de préstamos por 25,000 pesos a las pequeñas empresas del país, pero la Cámara del Comercio y la Industria aseguran que los apoyos gubernamentales no están funcionando en contener la caída en el empleo, ya que incluso las empresas más pequeñas del país, con tan poco 3 empleados, tienen gastos mensuales mayores a los 25,000 pesos que el gobierno está ofreciendo. Todo recurso es positivo, pero podría no ser suficiente, como es este caso, explica De la Cruz de Concamín. Las empresas lo que han observado es que al ser crédito y al no tener ingresos están haciendo cuentas si realmente les conviene o no, porque finalmente es una deuda. Es un recurso que no les alivia su falta de liquidez, que rápidamente sería consumido y no cambiaría la situación en la que están viviendo. Hubiera sido mejor que se ofrecieran menos préstamos por un monto de por lo menos 100,000 pesos cada uno, dice Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Esto ayudaría a frenar la crisis de liquidez que actualmente sufren más de la mitad de esos 52,300 empresas afiliadas. Están teniendo que despedir a trabajadores que ya tenían mucha antigüedad con ellos, buenos trabajadores capacitados y con experiencia, comentó Castellanos. Las empresas de entre 1 a 50 trabajadores tienen una economía modesta, sin grandes ahorros y viven prácticamente al día. No son exportadoras, no son del capital extranjero, de tal suerte que viven con lo mínimo. Es brutal, apunta Castellanos, hay zozobra y hay desesperación. Y bueno, en este escenario, pues hay quienes creen que el plan económico de Andrés Manuel López Obrador decepcionó. ¿Y por qué decepcionó? La estrategia principal de López Obrador es repetir lo que ya estaba haciendo antes, construir sus 3 proyectos estrella, seguir inyectando recursos a Pemex, entregar los apoyos para las clientelas de sus programas sociales y contratar miles de policías militares y personal médico. Por esa razón es que no están de acuerdo los empresarios en México con esta determinación que dio a conocer López Obrador. Y llama la atención también que fue en este contexto que Estados Unidos pues sale también a generar pues este optimismo en cuanto a lo económico y que México desde luego entre a este escenario. El TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, entrará en vigor el 1 de julio, así lo notificó Estados Unidos a México y Canadá. Estados Unidos se convirtió en el tercer país en notificar a las otras partes que había completado sus procedimientos internos para implementar el acuerdo. El representante comercial Robert Lighthizer notificó este viernes al Congreso que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para cumplir sus compromisos en virtud del acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, y que el acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2020, un mes después de inicialmente propuesto. Y también se da a conocer que México alista plan con Estados Unidos y Canadá para la reapertura del sector automotriz. La Secretaría de Economía dijo que México será enfático en la protección de la salud de los trabajadores, por lo que se vigilará que la reapertura sea ordenada y gradual. La Secretaría de Economía informó que ya el gobierno de México pues dará a conocer los próximos días un plan de reapertura del sector automotriz para la región norteamericana. El gobierno mexicano se encuentra trabajando de manera estrecha y coordinada con las autoridades de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con el objetivo de dar a conocer los criterios, lineamientos, protocolos y condiciones que deberán observarse para permitir y transitar exitosamente hacia la reapertura de las actividades productivas de la industria. Y es así como López Obrador, entre otras acciones, pues pretende hacerle frente a esta crisis económica en la que sus adversarios políticos pues se han encargado de desacreditar y que obviamente empresarios de México no están de acuerdo con las decisiones de López Obrador. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.